Cuando ibas a la escuela, los que tuvieron la oportunidad de ir a la preparatoria o a la universidad, seguramente tuvimos la agradable experiencia de que el profesor llegaba un día y decía: chicos, chicas, saquen una hoja, o aquí les traigo una hoja, y habían, ¿qué creen? Un examen sorpresa. ¿A cuántos de ustedes les gustaban los exámenes sorpresa? Por allá quizá, por allá quizá. Yo creo que a nadie de nosotros nos gustaban los exámenes sorpresa, porque generalmente en un examen sorpresa, ¿cómo te iba? ¿Te iba bien o te iba mal? Generalmente, por lo menos en mi experiencia, no me iba muy bien, que digamos. Y es que uno no está preparado para un examen sorpresa. Recuerdo que ese profesor tenía una frase que decía: todo buen alumno debe estar siempre preparado para un examen. Pero lamentablemente no es así. O quizá tengo otra anécdota de mi tiempo de la universidad, cuando trabajaba y estudiaba, en que cierta ocasión no me dio tiempo de prepararme para un examen de hidráulica. Y entonces mi esperanza es que ese día el profe se enfermara o por alguna razón no llegara a dar clases, pero lamentablemente el profesor llegó a poner el examen. Cuando yo recibí la hoja con los problemas, simplemente me di cuenta que no estaba preparado para ese examen. Y entonces yo dije: yo creo que es mejor no contestarlo a engañarme a mí mismo que puedo hacer algo por este examen. Entonces tomé la hoja de papel del examen, la empecé a doblar en pequeños rectangulitos hasta que me cupo en la bolsa, la metí en mi bolsa, me levanté, salí del salón y claro, con mi respectivo 0 en ese parcial de hidráulica. Y es que mira, de alguna manera lo que quiero resaltar con esto es que no estamos preparados muchas veces para enfrentar pruebas. Ahora, las pruebas de la vida no avisan que van a llegar, simplemente llegan. Y la pregunta para ti y para mí es: ¿qué tan preparados estamos para enfrentar esas pruebas? ¿Cómo reaccionamos ante ellas? Y todavía algo más profundo: ¿han logrado su propósito en nuestras vidas? El autor de Santiago nos ha dicho que Dios permite las pruebas en nuestras vidas con el propósito, número 1, de mostrar lo genuino de nuestra fe. Número 2, de probar la calidad o la madurez de nuestra fe. Y número 3, revelarnos a nosotros mismos, porque Él ya nos conoce, Él ya sabe cómo está nuestra fe, cómo está tu fe. Pero Él quiere revelarnos a nosotros mismos cómo está nuestra fe. Y en el pasaje que vamos a reflexionar hoy verso a verso, como solemos enseñar aquí en Calvary Fortaleza, vamos a ver que Santiago nos da la clave para poder reaccionar de manera adecuada ante las pruebas. Por favor, abre tu Biblia en Santiago capítulo 1, versículos del 19 al 27. Santiago capítulo 1, versículos del 19 al 27. Búscalo por favor, ya sea en tu Biblia en papel o si tienes tu Biblia electrónica. Santiago capítulo 1, versículos del 19 al 27. Voy a leer en la versión Reina Valera 60 y dice la palabra de Dios lo siguiente: por esto, mis amados hermanos, todo hombre sea pronto para oír, tardo para hablar, tardo para airarse, porque la ira del hombre no obra la justicia de Dios. Por lo cual, desechando toda inmundicia y abundancia de malicia, recibid con mansedumbre la palabra implantada, la cual puede salvar vuestras almas. Pero sed hacedores de la palabra y no tan solamente oidores, engañándoos a vosotros mismos.
Porque si alguno es oidor de la palabra, pero no hacedor de ella, este es semejante al hombre que considera en un espejo su rostro natural. Porque él se considera a sí mismo y se va, y luego olvida cómo era. Mas el que mira atentamente en la perfecta ley, la de la libertad, y persevera en ella, no siendo oidor olvidadizo, sino hacedor de la obra, este será bienaventurado en lo que hace. Si alguno se cree religioso entre vosotros, y no refrena su lengua, sino que engaña su corazón, la religión del tal es vana. La religión pura y sin mácula delante de Dios el Padre es esta: visitar a los huérfanos y a las viudas en sus tribulaciones y guardarse sin mancha del mundo. Hasta ahí vamos a dejar la lectura, queridos hermanos, amigos. Y la idea de este pasaje es que como creyentes, como personas, no caigamos en el juego del autoengaño. Miren, si hoy llegaran conmigo y me dijeran: mira, Miguel, mañana vas a tener que correr una carrera de maratón. Ya ni digamos un maratón. Que me dijera: vas a tener que correr 5 kilómetros. Y a lo mejor yo digo: no, sí voy a poder, voy a echarle ganas, voy a tener mentalidad positiva, voy a tener buena actitud para poderlo lograr. ¿Y qué va a pasar el día de mañana? Dime, ¿voy a llegar al lugar de la carrera? A lo mejor con mucha buena actitud, bien vestido, con todo lo que debe llevar un corredor, hasta mi número aquí en grande en el pecho. Pero quizá pasando los primeros 400, 500 metros de correr, ahí va a salir la realidad de las cosas. ¿Y cuál es la realidad? Que no estoy preparado para poder correr esa carrera de 5 o de 10 kilómetros. ¿Qué pasa si yo solo voy con la actitud positiva y con échale ganas y tengo una mentalidad triunfadora? Me estoy autoengañando. Porque la realidad de la carrera, cuando sienta que ya se me sale el estómago y que ya estoy echando el hígado y ya se me sale el bofe y ya prácticamente el aire que respiro no me alcanza, voy a descubrir la realidad, que no estoy preparado para poder correr esa carrera. De manera similar, mis queridos hermanos, en la vida cristiana, fíjate bien, no te autoengañes. Porque necesitas prepararte constantemente para salir victorioso de las pruebas. Mira lo que dice el versículo 19. Por favor, no pierdas el pasaje. Vamos a ir a algunos pasajes más de la Biblia. Por ahí pon un separador, ponle el dedo, ponle el lápiz. También te animo a que puedas tener papel, un cuaderno y puedas anotar, porque hay hermosas lecciones útiles para nuestra vida que el Señor nos revela siempre a través de su palabra. Así que mira, dice el versículo 19: por esto, mis amados hermanos, Santiago hablándole a creyentes, todo hombre sea pronto para oír, tardo para hablar, tardo para airarse. Generalmente nuestra reacción ante las pruebas no es ni de gozo, ni es de decir: qué bien que viene una prueba. Yo creo que pocas veces, si somos honestos, reaccionamos y decimos: gracias a Dios por esta prueba que me está llegando. No, la verdad es que no estamos preparados generalmente para enfrentar las pruebas.
Y un creyente debiera estar, así como un corredor se prepara continuamente para enfrentar una carrera, un creyente debiera estar constantemente preparándose para enfrentar las diversas pruebas que el Señor le permita en su vida. Generalmente nuestra reacción entonces a las pruebas es o de quejarnos, de hablar, o de enojarnos con la situación que estamos viviendo, con las personas que nos rodean y pensamos que son los culpables o lo que están ocasionando la situación de prueba en la que vivimos, o incluso, déjame decirte, que nos enojamos con Dios. Y hay un proverbio que quiero compartirte, que es Proverbios 19:3 en la Nueva Traducción Viviente. Y mira qué sabias palabras y reales nos dice. Son reales. La gente arruina su vida por su propia necedad. Y después se enoja con el Señor. Y es increíble, porque lamentablemente así sucede en muchas ocasiones. Somos necios, no escuchamos el consejo de nuestros padres, no escuchamos el consejo de algún hermano maduro en la iglesia, tampoco escuchamos el consejo de Dios, vamos, metemos la pata, arruinamos nuestra vida, padecemos calamidad, dolor, padecemos tiempos difíciles y entonces, dice aquí el proverbio, lo que hace es que se enoja con Dios. Y lamentablemente lo que Santiago nos dice es cuando nosotros no estamos preparados para enfrentar la prueba, hermanos, dice, tenemos que aprender a escuchar, ser prontos para oír y tardos para hablar y tardos para airarnos. Dios quiere que nosotros recordemos que necesitamos aprender a escuchar su voz en medio de las pruebas a través de su palabra. Cuando Dios está poniendo a prueba tu fe, siempre busca lograr un resultado que te haga crecer en tu experiencia vivencial de la gracia de Dios en tu vida. Dios no te va a probar nomás por gusto. Él quiere lograr un fruto en tu vida. El problema está en que cuando nosotros respondemos de una manera inadecuada y predomina en nuestra vida la queja y el enojo, no permitiremos que Dios desarrolle ese fruto que quiere producir en tu vida y en mi vida. ¿Por qué razón? Eso lo dice el final del el versículo 20. Porque la ira del hombre no obra la justicia de Dios. Quiero decirte que el muy hablador raramente es buen oidor. Y nunca está el oído más cerrado que cuando el enojo se posesiona de nosotros. ¿Cómo nos preparamos para enfrentar las pruebas? Lo que nos está diciendo Santiago es que tenemos que aprender a escuchar la voz de Dios a través de su palabra. Y entonces, en lugar de estar hablando, en lugar de estar quejándote, en lugar de estarte enojando con tu esposo, con tu familia, con los vecinos, con tus compañeros de trabajo, con el jefe insoportable que dices tener, lo que tienes que hacer en medio de la prueba es aprender a escuchar la voz de Dios. Y esa voz va a venir a partir de lo que Él nos ha revelado en las Escrituras. Así que, hermanos, eso es lo que Dios nos está diciendo en estos primeros 2 versículos. Necesitamos aprender a escuchar, porque escuchar la voz de Dios nos va a preparar para poder responder adecuadamente ante las pruebas. Ahora mira el versículo 21 que sigue con esta idea. Por lo cual, desechando toda inmundicia y abundancia de malicia,
Aquí viene la acción. Recibid con mansedumbre la palabra implantada, la cual puede salvar vuestras almas. Mira nomás. Vamos a enfocarnos en la segunda parte del verso, porque ahí está el verbo principal. Hermanos, creo que las generaciones actuales de cristianos no apreciamos cabalmente el valor que tiene la palabra de Dios y la libertad que tenemos de tenerla con nosotros y de predicarla. Lamentablemente hay muchas cosas que nos estorban en nuestra vida para poder escuchar la voz de Dios. Hay demasiado ruido aquí afuera en el mundo y en nuestras vidas que no tenemos un corazón sensible y atento para escuchar la voz de Dios. Lo que está diciendo aquí el autor de la epístola, Santiago, dice: reciban con mansedumbre la palabra implantada. Y la idea de recibir con mansedumbre tiene que ver con poder estar dispuestos, con un corazón dispuesto para recibir la palabra de Dios. Y que esa palabra de Dios eche raíces en nuestro corazón y pueda dar su fruto. Ahora, aquí lo que nos está diciendo este verso es que hay cosas que nos estorban para que esta palabra arraigue profundamente en nuestro corazón. Mira la primera parte del versículo 21, dice lo siguiente: por lo cual, desechando, haciendo a un lado, sacando de tu vida toda inmundicia y abundancia de malicia, entonces recibamos con un corazón dispuesto la palabra para que eche raíces en nuestro corazón, y esa palabra, echando raíces, puede salvar nuestras almas. La idea de arraigar en este versículo, de ser una palabra implantada, nos lleva a ecos de la parábola del sembrador enseñada por Jesús. Y así, de una manera muy rápida, quiero que recordemos un poco de esa parábola. Jesús nos dice que el sembrador salió a sembrar. Y la semilla, fíjate bien, cayó en 4 tipos distintos de tierra. Y lo que yo quiero en este momento es que tú trates de identificar, así honestamente, aquí sincerándonos dirían, con cuál de esos tipos de tierra identificas tu experiencia cristiana. Mira, Jesús dijo que el sembrador salió a sembrar y parte de la tierra cayó en el camino. Parte de la semilla cayó en el camino, parte de la semilla cayó en pedregales, otra parte cayó entre espinos, y solo una cuarta parte, por dividirlo así, cayó en buena tierra. Dice el texto en Mateo que después los discípulos se acercaron a Jesús para preguntarle qué significaba esta parábola. Y Jesús habló de las distintas respuestas del corazón de las personas que habían recibido la palabra. Mira, los que cayeron en el camino, dijo Jesús, son aquellos que el maligno arrebata la semilla y no tiene oportunidad de que crezca ni dé fruto. En segundo lugar, la semilla que cayó en los pedregales, dijo Jesús, son aquellas personas, y checa muy bien, reciben con gozo la palabra, pero no tienen raíz. Y cuando llega la aflicción o la persecución por causa del evangelio, entonces tropiezan. Tercer tipo de tierra, la semilla que cayó entre espinos. Esa semilla también creció y germinó y comenzaba a crecer. Pero dice Jesús
que los afanes de esta vida y el engaño de las riquezas ahogaron la palabra y la hicieron infructuosa. Finalmente, la semilla que cayó en buena tierra fue la que da fruto y produce al 100, al 60 y al 30 por uno. En esta mañana yo quiero que tú puedas reflexionar en tu corazón. ¿Cuál de estas 4 tierras de alguna manera representan tu experiencia con la palabra de Dios? Quizá los que cayeron en el camino y el enemigo se los llevó, no están viendo hoy un video o una transmisión como esta. Pero quizás sí aquellos que crecieron entre el pedregal y que han recibido la palabra con gozo, pero no tienen raíz, no tienen un fundamento sólido. Y entonces cuando llegan las pruebas, ¿cuál es su respuesta? Tropiezan y se apartan. Quizá a lo mejor somos de aquellos que cayeron entre los espinos, pero los afanes de la vida y el engaño de las riquezas han ahogado la palabra y la hacen, checa muy bien, infructuosa. O quizá, aún con humildad podemos decir, gracias Señor, porque tu palabra ha dado fruto en mi vida. A lo mejor poquito al 30 por 1, a lo mejor un poquito más al 60 por 1, o a lo mejor estamos dando mucho fruto para el Señor al 100 por 1. Quiero decirte que esa inmundicia y esa abundancia de malicia están reflejadas en esta historia de la parábola. La palabra de Dios bien arraigada en nuestros corazones, dice Santiago, tiene el poder de darnos salvación. Y sí, salvación de nuestros pecados, sí, salvación manifestado en vida eterna, pero también tiene el poder de hacernos libres y victoriosos en Cristo Jesús en medio de las pruebas. Y hermanos, ahí está la clave, en que nosotros sepamos escuchar la voz de Dios en su palabra cuando estamos enfrentando diversas pruebas. Y es ahí donde la analogía del corredor profesional, del que de veras se dedica a correr, va a dar resultados en su vida. Porque ese corredor estará listo para enfrentar la carrera, para correrla con gozo e incluso para triunfar y ser victorioso. Y hermanos, muchas veces nosotros no estamos preparándonos, escuchando la voz de Dios, ni dejando que la palabra de Dios se arraigue en nuestros corazones. ¿Quieres ser victorioso en medio de las pruebas? ¿Quieres ser libre por el poder del Evangelio? Dejemos que la palabra se arraigue en nuestro corazón y aprendamos a quitar todo ese ruido que a veces hay afuera de nosotros y aprendamos a escuchar la voz de Dios a través de su palabra. Entonces, no nos autoengañemos, necesitamos prepararnos constantemente para salir victoriosos de las pruebas. Una segunda cosa en que no debemos autoengañarnos es que no sirve solo saber, sino saber y hacer. Vamos al versículo 22, por favor, y vamos a reflexionar en lo que nos está diciendo Santiago. Dice el versículo 22, pero sed hacedores de la palabra y no tan solamente oidores. Y fíjate bien lo que dice, engañándoos a vosotros mismos. En esta mañana yo quiero preguntarte, ¿qué fundamento tiene tu fe? Porque en la medida de que el fundamento, el cimiento de tu fe sea sólido, le dará estabilidad a todo lo que se construye arriba. Mira, nuevamente Santiago hace ecos del Sermón del Monte. Tú te acordarás que cuando Jesús termina el Sermón del Monte en Mateo capítulo 7, Él le dice a la multitud que lo está escuchando, mira,
si ustedes oyen mi palabra y la hacen, los voy a comparar con un hombre sabio que construyó su casa sobre la roca, que es el mejor de los fundamentos. ¿Y qué dijo Jesús? Vinieron ríos y vino la tempestad y esa casa permaneció. Pero si tú oyes mi palabra y no la haces, te voy a comparar con un hombre insensato que construyó su casa sobre la arena, y ya sabes la historia. Vino la tempestad, bajaron las aguas y grande fue la ruina de esa casa. Hermanos, Santiago, haciendo eco de ese sermón, dice: sean hacedores de la palabra. Y es que, hermanos, un cristiano que no tiene un fundamento sólido en la palabra de Dios será inestable. Será de doble ánimo, inconstante en todos sus caminos. ¿Y qué va a pasar cuando enfrente la prueba? Simplemente no va a reaccionar adecuadamente y no va a pasar la prueba. Hace algunos años estuve dando clases en la universidad y estaba dando una clase de ingeniería que se llama geomática. Y bueno, en mi manera de trabajar la pedagogía con mis alumnos, yo les decía: mira, en mis exámenes vas a poder tener tu libro abierto, vas a poder tener el software abierto. Lo único que no se vale es consultar con tu compañero, porque las asesorías en la vida profesional cuestan, ¿o no? Bueno, y entonces lo que tú puedes descubrir es lo siguiente. Cuando una persona no sabe aplicar el conocimiento, así tenga el libro abierto y tenga una computadora abierta, no va a saber aplicar el conocimiento. Y algo similar, mis queridos hermanos, ocurre en la vida cristiana. No es suficiente solo saber. Debemos saber y hacer para que entonces podamos nosotros tener un fundamento sólido en la palabra y ver la bendición de Dios en nuestras vidas. Lamentablemente, déjame decirte que en nuestro tiempo, a pesar de tener tanta tecnología, a pesar de tener tanta libertad para agarrar y leer una Biblia, a pesar de tener en la internet acceso a tantos recursos bíblicos y teológicos, quiero decirte que nuestra generación es una generación muy ignorante de la palabra de Dios. Incluso hay seguramente cristianos que en este momento están mirando este video y yo te diría: ¿eres cristiano? Y me diría: sí, yo soy cristiano. ¿Te gusta leer la Biblia? Claro, me encanta leer la Biblia. Y yo le diría algo tan sencillo como: dígame los nombres de los libros de la Biblia. Y lamentablemente un gran sector ni siquiera podría decir de memoria los libros de la Biblia. Vamos a cosas más fundamentales. Dígame, por favor, el nombre de las 12 tribus de Israel. O incluso mencióneme el nombre de los 12 apóstoles. Y vamos a descubrir, tristemente, hermanos, que hay mucha ignorancia de la palabra en el pueblo de Dios. Y cuando un pueblo está ignorante, es un pueblo que va a perder el rumbo, va a perder la visión, fácilmente va a ser manipulado y puede estar creyendo algo que no es la realidad en su vida. En otras palabras, puede estarse autoengañando. Quiero animarte a que tú seas una persona que tenga hambre por la palabra de Dios. Que puedas desarrollar la disciplina de poder abrir todos los días la palabra para escuchar la voz de Dios. Y mira, en este tiempo de cuarentena y de permanecer en casa, si no has podido aún así abrir la palabra de Dios cada día,
Quiero decirte que el problema no era el exceso de actividad y de tiempo. El problema está en tu corazón, que no tiene hambre por la palabra de Dios. Y quizá mi consejo para ti es que puedas orar de una manera sincera y decirle a Dios: Dios, dame hambre de tu palabra. Quiero decirte que la bendición y la victoria en las pruebas no llegan solo por escuchar la palabra de Dios, sino por escucharla y hacerla parte de tu vida. Ahora mira el versículo 23. Porque si alguno es oidor de la palabra, pero no hace ella, este es semejante al hombre que considera en un espejo su rostro natural. Porque él se considera a sí mismo y se va y luego olvida cómo era. Un detalle que quise decirte hasta este momento sobre la idea de ser hacedores es que el texto original implica la idea de ser un constructor o un artesano. Y mira, te voy a contar mi experiencia como ingeniero. Uno puede ver en videos cómo se construye un cimiento, o cómo se hace un muro, o cómo se construye una techumbre. Uno puede incluso ir a la obra y estar mirando cómo lo hacen otros. Pero realmente vas a aprender a hacerlo cuando tú tomas un pico, una pala, cuando tus propias manos se involucran en el proceso de ejecutar la obra. Ahí es cuando realmente vas a aprender. Y lo mismo pasa con la palabra del Señor. No es muy útil en realidad si solo se escucha. Va a adquirir una vivencia extraordinaria en tu vida cuando la estés haciendo parte de tu vida cotidiana, y que no seas solo un oidor de la palabra, sino que te conviertas en un artesano, en un constructor de la palabra de Dios, aprendiendo sobre la práctica. Dice aquí, hace una ilustración Santiago, ¿no?, de mirarse en un espejo. Ahora, quiero comentarte que los espejos de aquel tiempo no eran nada parecido con los espejos de nuestro tiempo. En aquel tiempo, los espejos eran pedazos de metal que los artesanos pulían lo mejor posible, pero no lograban una imagen tan nítida quizá como los espejos que usamos en nuestro tiempo. Entonces, si una persona quería mirarse con detalle, tenía que mirar diligentemente en la imagen. Y entonces lo que Santiago nos está diciendo es que una persona quizás se mire con diligencia ahí en la imagen del espejo, a lo mejor no tan nítida en aquel tiempo, y simplemente lo olvida cómo son sus rasgos. Mira, vamos a pensar en una dinámica que hice en una reunión de matrimonios. Porque a veces cuando estamos como de sarcasticones ahí en algún round con nuestra esposa o tú con tu esposo, de repente usamos esta frase: pero si yo te conozco como a mi propia palma de mi mano. Y entonces, en esa dinámica les dimos una hoja en blanco, un lápiz, y les hicimos dibujar el contorno de su mano izquierda. Y entonces la siguiente instrucción les dimos fue esta: sin mirar las rayas de tu mano, dibuja en la palma que ya trazaste las rayas de tu mano, pero sin mirarlas, solamente lo que tú recuerdas en tu memoria. ¿Y sabes cuál fue la sorpresa de esta dinámica? Que la gran mayoría de las personas no se acuerda cómo son las rayas de su mano. Ahora, imagínate que queremos hacer un autorretrato de nosotros mismos. Bueno, yo solo hago dibujos de palitos y bolitas, realmente no tengo. Vemos en una foto, en un espejo, por supuesto que nos reconocemos.
pero no tenemos en nuestra mente tan fijado todos los rasgos como para poder siquiera dibujarnos sin estarnos mirando en un espejo o en una foto. Por eso debemos estar mirando constantemente la palabra de Dios y no solo escuchándola, sino llevándola a la práctica. ¿Cuál es el problema del oidor olvidadizo? El problema, mi querido hermano y amigo, es que alguien que solo escucha la palabra de Dios y no pasa de ahí, no va a experimentar la bendición de la obediencia en su vida. Mira lo que dice el versículo 25. Mas el que mira atentamente en la perfecta ley, ¿cuál ley? La de la libertad, y persevera en ella, no siendo oidor olvidadizo, sino hacedor de la obra, mira lo que dice, este será bienaventurado en todo lo que hace. Y te aseguro que todos nosotros nos encanta la parte final de este versículo. Quiero ser bienaventurado, quiero ser bendecido, quiero ser dichoso y feliz en todo lo que hago. Pues lo que Dios nos dice en su palabra es: deja de ser un oidor olvidadizo y vuélvete un hacedor, un artesano que a base de la práctica está aprendiendo a escuchar y a obedecer la voz de Dios. Y ya no te engañes, no te engañes a ti mismo. No sirve solo saber de Dios, sino saber y hacer la voluntad de Dios revelada en su palabra para nuestras vidas. Finalmente, una tercera cosa en la que no debemos autoengañarnos es en lo siguiente: si la fe no es práctica, se vuelve vana. Acompáñame por favor al versículo 26 y 27 del pasaje que estamos reflexionando. Si alguno se cree religioso entre vosotros y no refrena su lengua, sino que engaña su corazón, mira otra vez la palabra engaño, la religión del tal es vana. La religión pura y sin mácula delante de Dios el Padre es esta: visitar a los huérfanos y a las viudas en sus tribulaciones y guardarse sin mancha del mundo. Mis queridos hermanos, amigos, Santiago inmediatamente ahora nos lleva al terreno de lo práctico. Estos externos de su fe, de un servicio hacia Dios. Y tú recordarás que si algo Jesús realmente le molestaba de los fariseos, es que eran muy propios en la parte externa de su fe, pero por dentro realmente no estaban haciendo lo agradable al Señor. Ahora mira, déjame decirte una cosa. Hoy muchos cristianos, lamentablemente, se identifican con Jesús, pero ni conocen la palabra de Dios, ni tienen un fundamento sólido de su fe, y mucho menos están escuchando y haciendo la voz de Dios en sus vidas. Lo más irónico es que a pesar de eso, quieren la bendición de Dios. ¿Y sabes cuándo le va a llegar esa bendición? No les va a llegar y va a pasar como dice adelante Santiago: piden, no reciben porque no piden, y piden y no reciben porque piden mal para gastar en sus deleites. Entonces, hermanos, amigos míos, si la fe nuestra no adquiere un nivel prominentemente práctico, se va a volver una fe vana, una fe solo intelectual, una costumbre religiosa de ir los domingos a la iglesia porque pues así lo hemos hecho siempre. Pero ese no es el plan de Dios. Esa clase de vida no hace brillar el nombre de Jesús ni su evangelio en nuestras vidas. Hermanos, la fe práctica es la fe que es capaz de mostrar a Jesús a la vida de todos aquellos que no le conocen.
Porque si en medio de la prueba que estás pasando, si en medio de la dificultad que hoy vivimos como sociedad, nosotros, fíjate muy bien, entendemos que tenemos que estar preparándonos, escuchando la voz de Dios a través de su palabra. Entendemos que no es suficiente solo saber, sino que hay que saber y hacer. Y finalmente que si nuestra fe no se torna prominentemente práctica, se vuelve vana. Y entonces tú y yo solo estaremos siendo religiosos, a lo mejor autoengañándonos de que estamos bien con Dios, de que tenemos una moralidad superior a la gente que nos rodea. Quiero decirte que en la iglesia de Cristo solo habemos pecadores redimidos por la sangre de Jesús, limpiados por la sangre de Jesús, que tienen una nueva vida por Cristo Jesús, que no hay mérito en nosotros, hermanos, que podamos nosotros presumir. Es lo que la gracia de Dios ha hecho en mi vida, en tu vida. Y yo quiero animarte a que dejes de ser un oidor y te vuelvas un hacedor de la palabra, que dejes esa vida de autoengaño y que puedas caminar con Jesús, escuchando su voz y deseando que Él siga ese proceso de transformación en tu vida. Hermanos, el Señor quiere que nosotros podamos entender que una vida cristiana así realmente no manifiesta la verdadera fe. Santiago termina diciendo que la verdadera religión, pura y sin mácula, es llevar la fe al terreno de lo práctico. Y Santiago nos da un ejemplo muy sencillo, muy práctico. Visitar a los huérfanos y a las viudas en sus tribulaciones. Y el texto original nos da la idea de buscar, de cuidar a esas personas necesitadas, física, emocional y espiritualmente, que están alrededor de nosotros. Este tiempo de prueba que está viviendo nuestro mundo a través de la pandemia es una maravillosa oportunidad para mostrar lo auténtico de nuestra fe, que tenemos una fe en acción, que tenemos una fe que no solo es de oír, porque mira, para oír hay un montón de gente que le encanta oír. Y por eso no se comprometen con su iglesia, por eso no se comprometen con Dios, por eso, ¿sabes qué hacen? Se vuelven consumidores espirituales. Y entonces van a la internet y obviamente ahí hay predicadores muy famosos y cuentan buenos chistes y son entretenidos. Pero si escuchar eso no los lleva a pasar de el saber a saber y hacer, al terreno de lo prominentemente práctico, la fe de tal es vana, es lo que está diciendo Santiago. Entonces, querido hermano y amigo, quiero animarte. Si tú después de esta pandemia, cuando las autoridades nos den la autorización de poder reunirnos, tú sigues sin apreciar lo importante que es para Dios su iglesia como un cuerpo, como una familia, donde nos congregamos en el nombre del Señor y Él promete su presencia y donde se manifiesta de muchas maneras la multiforme gracia de Dios, quiero decirte que no has entendido el plan de Dios y lo que hay en el corazón de nuestro Dios para la iglesia y para el mundo. Porque entonces eres un oidor, solo estás consumiendo cosas espiritualoides, pero que no son capaces de llevarte al terreno de lo práctico, de ayudar al que está necesitado física, emocional y espiritualmente. Quiero animarte a que hagas algo tremendamente práctico hoy y esta semana. Tú eres parte de Calvary Fortaleza, quiero animarte a lo siguiente: deja la apatía y haz algo eminentemente práctico.
Toma el teléfono y háblale a aquellos que a veces les llamas tus hermanos. Saca tu cartera y ofrenda para la congregación y para las necesidades de otro. Puedes apoyar de otras maneras en medio de esta situación. Hay muchas personas con demasiada ansiedad. Hay personas que están pasando muy difícil este proceso de asimilar lo que estamos viviendo. Y tú puedes ser usado por Dios en el terreno de lo práctico si buscas y ayudas a aquellos que tienen necesidad. Así que sal de tu comodidad y toca el corazón y la vida de otros, sean creyentes o no. A lo mejor aquel primo o aquella prima que tiene tiempo que no le hablas y que sabes que también la están pasando difícil, abre tu corazón y abre tu mano y abre tu cartera para poder mostrar así a Cristo. Y que de esta manera podamos tener no una fe vana, sino una fe real, donde llevamos el nombre de Cristo y su evangelio en alto.